Notimundo Estelar. Información inmediata. La economía del Ecuador registró un crecimiento acumulado del 3.9% en el primer semestre del 2025, según el último reporte del Banco Central. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con el doctor Santiago García, analista económico, el crecimiento económico del primer semestre del año. ¿Cuáles son los efectos que podría venir más adelante de acuerdo a lo que ha ocurrido en estos primeros 6 meses? Le preguntamos, doctor García, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Gracias por la invitación, como siempre un gusto estar en FM Mundo, en su programa. Saludo a la audiencia. Bueno, esta es una noticia, digamos, alentadora, en el sentido de que con datos todavía provisionales, pues la economía ha crecido o creció en este primer semestre aproximadamente 3.9%. Recordemos que el año anterior, al final del 2024, todo el año la economía decreció. Entonces, digo yo, es una situación positiva. La pregunta que me haces, Fausto, es muy relevante. Bueno, ¿y qué hay aquí a partir de esto? ¿Cómo sostener este crecimiento? Yo tengo la impresión también, para avanzar en la entrevista, también que todavía este crecimiento no está consolidado. Es buena noticia, eso no podemos negar, pero no está consolidado. Luego quiero explicar por qué digo eso. Y no llega todavía a la microeconomía de los hogares. O sea, todavía está en lo macro. Afortunadamente nos está yendo bien con el sector exportador no petrolero. Nos va muy mal con el sector petrolero estatal. Afortunadamente hay liquidez en la economía, afortunadamente creció los depósitos en el sistema financiero, afortunadamente hay un dinamismo también, no el que quisiéramos, pero sí hay un dinamismo del crédito a los hogares y a las empresas. Pero insisto, Fausto, ahí hay mucho que decir todavía. Bueno, ¿y esto cómo se consolida? Y finalmente, ¿esto cómo llega a los hogares, a la microeconomía? Que creo que eso es lo importante, porque de acuerdo a las declaraciones también del gerente del Banco Central, Guillermo Avellán, se habla, por ejemplo, de estas exportaciones no petroleras que han alcanzado un récord de 14,000 millones de dólares. Si bien son cifras, como mencionaba doctor García, alentadoras en el plano macroeconómico, hay algo que podría resultar contradictorio y ver todos los días lo que ocurre con las economías familiares, lo que ocurre con la falta de empleo, lo que ocurre con la falta de prosperidad en los negocios pequeños. Generalmente hay una situación que es evidente, que se palpa en la calle, que es de crisis. ¿En qué momento las cifras macroeconómicas que podrían ser alentadoras podrían ya llegar a los bolsillos de los ecuatorianos? Esa es la pregunta relevante. Ahora, digámoslo así, Fausto, imaginemos por un momento que hubiese sido la noticia que este primer semestre la economía seguía caída. Eso hubiese sido tenaz, pero no basta eso. Yo creo que ese es el mensaje desde los académicos, en mi caso el llamado al gobierno y también a la sociedad, es que esto es un inicio de recuperación, es buena noticia. Ahí sí, más allá de las lecturas políticas, oposición, etcétera, etcétera, eso no importa a mi modo de ver en este análisis que yo hago, sino buena noticia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se debe hacer para sostener esto? Porque, como lo dijo el propio gerente, hay un reto. Él mencionó el reto fiscal. Sí, porque tenemos un hueco fiscal. Este año se necesita un financiamiento de 8,000 millones de dólares y el próximo año, Fausto, y lo digo a la opinión pública, el Ecuador va a tener que emitir hasta el 2026 cerca de 4.500 millones de dólares en bonos soberanos. Eso es igual al crédito que recibimos con la FMI. Eso no es una tarea fácil. Pero yo menciono otras cosas, otras cuestiones que para responder a tu inquietud, en el sentido, ¿dónde está la política productiva? Porque si se recupera la producción, si atacamos a que haya más producción en las pymes, en la pequeña, en la mediana empresa, en el artesanado, en las bases más de abajo, como la economía campesina, entonces hay ingresos. Y si hay ingresos, entonces la vida de los ecuatorianos mejora. Entonces, esa parte es la que estamos todavía viendo, a más de lo que digo, y reconocemos que es así, que hay retos, el reto fiscal está ahí, pero también estamos diciendo que este momento es el momento adecuado para fortalecer políticas productivas. Una política productiva en serio es crédito. Y el crédito
tiene que fluir hacia donde nos interesa a los ecuatorianos, al emprendimiento, a la pyme. O sea, suena esto medio repetitivo porque siempre decimos, pero es que hay que tomar en serio esto para que la recuperación pueda expandirse, pueda llegar a la base social, pueda generar empleo y pueda generar ingresos. Creo que esa quizás es la tarea. Yo le veo todavía pendiente, lo digo de manera crítica pero constructiva, en el sentido que hay que trabajar en esa línea de sostener la producción y llegar a que el empleo, el ingreso sea pues la base de esa recuperación, sobre todo pensando en las grandes mayorías de los ecuatorianos. Y hablamos de una recuperación necesaria, en efecto. Avellán hablaba de los desafíos en materia fiscal y también reformas pendientes para impulsar el crecimiento del país. Pero si bien se enfrenta estos desafíos en lo que va del gobierno, y no me refiero solo a mayo pasado, sino todo el 2024, ¿se ve que existan políticas que apunten a esa dirección? Porque ya ha pasado un tiempo prudente, suficiente quizá como para buscar o pretender tener un rumbo, y esto parece que no está ocurriendo. Esa es la pregunta relevante. Por ejemplo, ¿dónde está la política productiva? ¿Dónde está el modelo productivo que hay que empujar? Lo que tenemos, yo diría, siendo crítico, políticas, sobre todo donde el corazón de la preocupación del gobierno del señor Noboa es el tema fiscal. Yo no le quito razón, es decir, no se puede jugar con la insostenibilidad fiscal. Como digo, hay grandes retos. No es fácil buscar el financiamiento para cubrir el gasto. Sabemos que el 30% corresponde a sueldos y salarios, que no es fácil contener eso. Posiblemente necesitemos gastar más si es que el tema de seguridad así lo amerita. Entonces entendemos, hay que entender, eso es complejo y difícil. Ya, pero lo otro también hay que tratar de buscar, Fausto, esa es la visión correcta. Bueno, ¿dónde está ese plan? ¿Dónde está ese programa nacional productivo? Sabemos que en estas semanas están preparando el Plan Nacional de Desarrollo. Yo mismo tengo un análisis de los últimos planes nacionales de desarrollo, y la verdad es que todos los gobiernos, independientemente del signo político, han incumplido las metas de producción y las metas de empleo. Entonces, que no vuelva a pasar eso. O sea, creo que ahí está el corazón de un debate más amplio, porque finalmente a los ecuatorianos nos interesa que la economía funcione, que la economía descienda hacia los hogares y no se quede en la macroeconomía, porque incluso el conflicto social se agudiza, y es obvio que las familias... Pero esto es un problema... Hay inseguridad política y seguridad ciudadana también. Pero esto es un problema de leyes, es un problema quizás reformas en el ámbito laboral, reformas en el ámbito productivo, seguramente en el sistema tributario. ¿Esto tiene que ver con normativa o exclusivamente políticas? Yo creo que son las dos cosas. Me parece que en la balanza, me parece que podría haber ahí una necesidad de ambas cosas. Políticas, por lo que acabo de mencionar, política productiva. ¿Dónde está esa política donde, digamos, por ejemplo, fortalecer las cadenas productivas para incluir a muchos sectores productivos en las cadenas de exportación? Yo no conozco, no hay nada sobre eso. Se entrega un kit a campesinos y agricultores, pero, Fausto, con toda la sinceridad, 1000 kits. Hay 1 millón de campesinos. O sea, sí, no quiero ser negativo, lo que quiero ser es objetivo, en el sentido de que hay muchas cosas que hacer en materia de política productiva. El crédito, hay que recuperar en buena hora. Tenemos el Banco del Pacífico, funciona bien. Vemos que se está tratando de hacer un trabajo muy coherente con la corporación financiera. Hay un fondo de garantía para que mis chicos, los jóvenes de la Universidad Central, por ejemplo, que salen de la universidad, pues tengan una opción como emprendedores, pero con crédito. Pero son pasos tan cortos y un poquito desarticulados que no encontramos esa visión que nos interesa a los ecuatorianos. Insisto en eso, esa visión de cambio productivo, de fomento productivo, de sostener la producción, de incrementar la producción, que es la única manera de generar empleo. Yo estoy de acuerdo que se dé 100,000 becas a los jóvenes, perfecto, felicitaciones, pero no todos los jóvenes quieren una beca, lo que quieren es un empleo, y el empleo no tiene por qué darlo el gobierno, el empleo tiene que generarse en el sector privado, comunitario, en los sectores de las bases sociales. Quizás ese discurso es el que no logramos vender, y parecería como que es un poco reacio, digámoslo así, este gobierno a escuchar esas voces,
para encontrar la salida de un gran programa de reactivación productiva que acabo de mencionar. El resto, claro, hay que ser positivo y decir, bueno, vamos, adelantemos, y si se dan becas y si hay jóvenes entran en Actívate Ecuador y van a ganar $470 por 3 meses, ¿qué puedo decir? Bueno, pues ya dele. Pero por favor, no puede ser eso la meta final de la reactivación, porque así no vamos a ir muy lejos, ¿no es verdad? Claro, eso, no se genera tampoco el movimiento económico necesario. Estar acá en este importante medio de comunicación, porque así pensamos algunos economistas en la necesidad de esa reactivación desde abajo. Quizás pueda explicarme así, para que haya mayor bienestar vía empleo, vía ingresos. Es lo que necesita el ecuatoriano, así como necesitamos protección, seguridad. Yo soy de los economistas, siempre digo, aquí hay el tema de la seguridad que tiene que resolverse también con la inseguridad, con el tema de la seguridad. Pero no tengamos dos inseguridades, una inseguridad física, personal, familiar, y también tenemos una inseguridad económica. La mayoría de ecuatorianos trabajan en el sector informal, es decir, un empleo precario, sin ingresos suficientes, sin seguro social. Son 4 millones de personas en el sector informal, Fausto. Entonces va por ahí, creo, en los discursos, reconociendo que en buena hora que este semestre, volvemos al inicio, que en buena hora que la economía esté recuperándose. Hagamos las cosas más y mejor para que eso llegue a los hogares de todos nosotros. Una de cal y otra de arena. Esperamos igual que evidentemente se tengan este tipo de prioridades, porque necesariamente van atadas la seguridad, la salud, por supuesto, la economía y evidentemente el crecimiento económico del país. Que todos estos distintas variables se tomen como una prioridad para cada una de las autoridades que están a cargo. Sí, yo creo que ese es, me quedé con la parte de la respuesta rápidamente, Fausto. Políticas y también reformas, obviamente que se requiere algunas reformas del mercado laboral. Hoy tenemos una pregunta sobre el trabajo por horas. Me parece que esta pregunta perdió hace un año, no se debatió bien y salió negativo. El no ganó para el trabajo por horas y el trabajo había contrato a plazo. Hoy volvemos, pero más acotado. Qué bueno, ojalá pueda salir adelante la pregunta y el pueblo diga, bueno, hagamos el trabajo por horas, y eso va a implicar la reforma constitucional y luego la reforma en las leyes, pero toca más ciertas reformas que facilite la contratación, siempre garantizando. Podremos ponernos de acuerdo con los sindicatos, con las cámaras del gobierno, la sociedad, en que bueno, vamos, pero siempre y cuando se garanticen derechos laborales, no se precarice, en fin. Política. Hay política, por ejemplo, en tasas de interés. Entendemos que hay un compromiso con la FMI para redefinir las tasas de interés, pero ahí hay que buscar inclusión financiera. Tenemos que hacer que el sistema financiero llegue a las bases sociales, a las mayorías. La empresa grande no necesita, o sea, claro que necesita atención, no estoy diciendo eso, pero no necesita mayor apoyo, digamos, porque tiene las bases suficientes para acceder. Fausto, hace 2-3 meses se presentó un estudio, 1.200.000 ecuatorianos salieron del sistema financiero nacional porque entraron en mora, porque de cartera castigada, y el problema que estamos viendo es que cómo lo reintroducimos, es súper difícil volverlos una vez que tengo problemas con el sistema. Entonces, Fausto, ¿dónde está la política de reinserción financiera para 1.200.000 ecuatorianos? Multiplicado por 3, ya tengo 3 millones fuera. ¿Cómo hago vida económica sin crédito, difícilmente sin crédito y difícilmente sin empleo? Esos son los reclamos que algunos sectores nos atrevemos a decir con voz firme. Hay que trabajar en esos temas. No podemos esperar y la macroeconomía funciona, pero el pueblo no recibe, no logra entrar en esa dinámica, y eso es lo peor que le puede pasar. No son resultados palpables para los ciudadanos de a pie, para la gente en general que está buscando un empleo, buscando formas de sobrevivir en nuestro país. Doctor García, gracias nuevamente por su análisis, por su tiempo y por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Una buena noche para todos. Gracias nuevamente. El doctor Santiago García, analista económico, hablando sobre el crecimiento económico en el primer semestre del año. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas.